Muy buenas noches. Este viernes 23 de mayo, saludamos a todos los que están presentes, que están concurriendo a este Diálogos en Café, auspiciado por Marcos Escudero. Y queremos, en primer lugar, agradecer la presencia de todos ustedes, pero ante todo, agradecer la disponibilidad de Rubén Ferrufino de compartir esta noche con nosotros el estudio, la propuesta que le ha llamado Bicentenario, esbozada y trabajada ampliamente por la Fundación Milenio para poder enfrentar la crisis, pensando Bolivia desde el Bicentenario. Y queremos agradecer esta disponibilidad porque creemos que es importante este estudio en la medida que no solo aborda temas económicos sobre los cuales vamos a hacer mayor énfasis esta noche, sino que también se ancla sobre varios otros pilares que miran el problema de una manera más integral, con desarrollo humano, desarrollo sostenible, gobernabilidad, varias dimensiones para enfrentar este contexto y clima de incertidumbre. Además de saludar a todos ustedes y a Rubén Ferrufinos, quien va a tener 20 minutos a 25 minutos máximo para poder hacernos una propuesta y hacernos conocer esta propuesta, quiero también agradecer la aceptación y la presencia de tres comentaristas, que son José Luis Carvajal, que ha de dar su percepción, su comentario desde la perspectiva de el Frente Político, de la Alianza Política Unidad, a José Luis Pérez por parte de Libre y a Franz Barrios, que viene en representación de Súmate. Valoramos muchísimo que desde las distintas sensibilidades políticas y propuestas políticas también se esté interviniendo para comentar esta propuesta a fin de enriquecer y generar puentes de diálogo y de convergencia y mirar dónde están los nudos. Y antes de terminar esta introducción, quiero simplemente leer las preguntas que hoy día orientan este documento, esta jornada, que son: ¿cómo se caracteriza la crisis actual desde la perspectiva de este plan bicentenario? ¿Cuáles son las tareas mínimas que se deberán abordar? ¿Cómo habría que avanzar en los temas fiscal, monetario, financiero? ¿Cuánto tiempo podrían resolverse estos problemas críticos? Pensamos en el mediano y en el corto plazo. ¿Y qué condiciones políticas se requieren? Pero además de ello, yo quiero simplemente cerrar esta presentación y decir que los comentaristas que tienen aproximadamente 10 minutos, quisiéramos que se rijan a los tiempos establecidos para que después tengamos una ronda de comentarios donde todos y cada uno podrán preguntas, hacer comentarios breves y nuevamente escuchar a quienes hoy día forman parte de este panel. Hay una frase que me ha gustado mucho del documento que dice así y se refiere a que el plan bicentenario parte de la premisa de que todos estos frentes, el económico, social, ambiental y político, forman hoy un solo nudo. Desatarlo exige acciones simultáneas y coherentes. Con esta introducción voy a ceder la palabra a Rubén, que nos va a hacer una presentación del plan sobre la base de las preguntas que ya he planteado. Hemos planteado como Marcos Escudero. Adelante, adelante, Rubén. Muchas gracias, Erika. Solo confirmar si me escucha. Sí, se te escucha perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. En efecto, lo que vamos a hacer hoy día es presentar una parte del documento. Como bien mencionaste, Erika, el documento no solamente se concentra en lo económico, sino más bien le da un enfoque integral, identificando el hecho de que existe articulaciones dentro de lo económico, la sostenibilidad ambiental, lo social y una perspectiva de recuperación post-estabilización. De esta noche es en la parte de la estabilización macroeconómica, que es condición sine qua non para poder pensar en adelante, digamos, en una retoma de crecimiento y de generación de prosperidad y desarrollo. Dicho eso, entonces, lo que yo quiero hacer es ahora compartir la presentación, alternativas de estabilización para la fase inicial pensamos que se debía enfrentar en el corto plazo, y tiene que ver con un balance inicial, digamos, de reconocer el estado de situación de la economía. Creo que ya ha calado en la sociedad en su conjunto. El origen del problema es el déficit fiscal, que ha sido sostenido a lo largo de estos años, pero también hay una complejidad debido a la forma en la que se ha venido financiando el déficit fiscal. Si ustedes ven las líneas verdes, en las barras, corresponden al financiamiento interno, y la barra color naranja al financiamiento externo.
Entonces, la forma en la que se ha venido financiando el déficit fiscal durante estos años explica en gran medida la pérdida de reservas y, por supuesto, también el hecho de que el incremento en el stock de dinero se esté reflejando en una subida de precios. El crédito del Banco Central al gobierno ha crecido de manera sostenida hasta llegar en flujo a 15.600 millones de bolivianos. Y esto, vean, no es compatible con lo que establece la ley del Banco Central, donde esa misma ley define que el Banco Central no debe financiar al gobierno con crédito interno neto. Lo que ha sucedido hace años ya es que en una ley de reformulación presupuestaria se incluyó un artículo que lo que hizo es habilitar para que el Banco Central le pueda prestar de manera indefinida. De la mano del crecimiento del crédito al gobierno, lo que ha subido también es la base monetaria y la emisión de dinero, tal como se ve en el gráfico de la derecha, y eso, sin duda, es lo que ha comenzado a repercutir, por un lado, en el deterioro de las reservas y más recientemente en la subida y en la escalada de precios, ¿no? La deuda pública ha subido. Lo interesante de este gráfico para ver es cómo ha subido la deuda neta con el Banco Central, que es la barra gris. Si ven, por el año 2017 no existía la parte gris en la barra. En cambio, a junio del 24 ya es muy cercana a la mitad de la deuda consolidada. Les decía, eso se aperturó con una modificación, con una ley de reformulación presupuestaria, y lo que ha llevado es a un deterioro de las reservas. Si ven en el lado derecho aquí, lo que se tiene es una bajada de cerca de los 15.000 millones que tenía el pico, a algo así como, según el último dato, más o menos se tiene aproximadamente en divisas cerca de 160 millones de dólares nada más. ¿Qué es lo que ha pasado por otra parte, digamos, además del financiamiento vía Banco Central? Lo que ha pasado es que las inversiones de los fondos de pensiones se han dirigido de manera muy acelerada al gobierno. Si ven ustedes cómo ha crecido la barra celeste en el cuadro de la izquierda, pero más importante todavía ver en el cuadro de la derecha cómo han sido los flujos. En el caso de los flujos, particularmente en el año 2024, y también quizás en el 2023, vean cómo el componente celeste está mostrando que la mayor liquidez de esos años ha ido a financiar operaciones del gobierno. El impacto final es más o menos lo que se ve en la pantalla. Tenemos a 2024 un cierre de casi 10% de inflación. A abril pasado, la inflación a 12 meses, es decir, los últimos 12 meses después de la medición, la inflación ha llegado al 15%, en alimentos al 23.87%. Lo que hemos hecho como ejercicio de prospectiva, digamos, es eh, eh, calcular cuál sería anualizada esa tasa de inflación promedio de esos meses. Y si el pasado explica lo que podría pasar en el futuro inmediato, la inflación general, cuando menos, podría llegar al 21,5% y en alimentos pasar el 38%. Por supuesto que en la experiencia de Bolivia y de otros países en el mundo, lo que pasa es que cuando no se toman las medidas en el momento oportuno, esto suele ser más bien exponencial, ¿no? Cuando se pierde la credibilidad en la moneda nacional, lo que pasa es se genera un efecto de sustitución y eso hace que el tipo de cambio paralelo suba más y a su vez eso por el efecto pass-through también presiona que los precios suban más rápido, ¿no? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. En cuanto al tipo de cambio, el cierre hoy día ha estado alrededor de 17.50. La semana pasada estaba, en algún momento llegó a 20, ha bajado un poco. Lo que está reflejando esto es eso que les comentaba, el efecto de sustitución de moneda. La gente está comenzando a buscar mecanismos de defensa ante la subida de precios. Pensamos que frente a este panorama, que en el diagnóstico lo hemos resumido en pocas láminas, hay tres pilares para una estabilización, ¿no? El primero es la consolidación fiscal, que es el origen de gran parte de los problemas. Tenemos enfrente, digamos, una gran decisión para tomar respecto a la política cambiaria y algo que está vinculado es el sistema financiero. En la medida de que los precios suben, en la medida de que se generan riesgos, en particular el riesgo de liquidez es alto, crece, y por supuesto el sistema financiero es un ámbito donde de manera, yo les diría, en experiencia global, cuando hay una crisis de balanza de pagos, normalmente eso contagia al sistema financiero, entonces vuelve también una crisis financiera. Entonces, para prevenir todo eso, pensamos que son los tres pilares. eh, Logrando una estabilidad macroeconómica, ya uno puede pensar en el crecimiento y el desarrollo sostenible, ¿no? Partamos entonces con lo que es la consolidación fiscal. La consolidación fiscal tiene 5 componentes. El primero es la eliminación gradual de la subvención de hidrocarburos.
Luego veremos revisión de gastos en empresas estatales, revisión de gastos en gobierno central, revisión de gastos en entidades descentralizadas y finalmente focalizar el tema de la renta dignidad, que también tiene una magnitud importante dentro del presupuesto público. Entonces, en el primer caso, cuando hablamos de la eliminación gradual de la subvención a hidrocarburos, estamos hablando de un ajuste en el precio de la gasolina y el diésel al precio internacional de compra efectiva, pero aquí está un elemento que tendría que ver con un mecanismo de estabilización de volatilidad, pero no de tendencia, ¿no? La tendencia va a ser la subida, la idea es que este mecanismo sea muy temporal y ayude a mitigar puntos, digamos, extremos de subida que previsiblemente se van a generar. Habría un precio único al consumidor para cada producto. No estamos pensando en que se debería segmentar el combustible en movilidades privadas o públicas, o en diésel o en gasolina. Habría un precio único para evitar lo que siempre sucede, ¿no? Oportunidades para arbitrar e incluso para conductas que posiblemente podrían ser sancionadas por especulación. Se mantiene y se facilita una autorización para la importación libre de combustibles, eso es absolutamente importante. Y lo he puesto en rojo porque todo esto está de la mano ligado a una subvención en el decil más bajo de ingresos, es decir, los hogares con los ingresos más bajos recibirían una compensación y esas serían transferencias en dinero a esos segmentos, a esos hogares más vulnerables, ¿no? Los mecanismos de transferencia pueden ser bonos, pueden ser una billetera móvil, abono en el celular, en fin. La parte operativa, por supuesto, hay que pensarla mucho más. Y valga aquí un paréntesis muy corto en el sentido de que el documento mismo tiene muy poco de atractivo desde el punto de vista electoral, porque no ha sido pensado como una propuesta electoral. Entonces, es por eso que se mantiene en el nivel técnico y trata de mostrar cuáles serían las incidencias de cada una de las medidas que las vamos a conversar ahora en adelante. Entonces, el ejemplo de ajuste gradual en el combustible para hacer un crecimiento constante, es una tasa intermensual constante, en un periodo de 2 años significaría un ajuste de 32 centavos de boliviano por mes, ¿no? Y en la medida que esto se inicia, también deberían comenzar inmediatamente a darse las transferencias mensuales al quintil de menor ingreso. Esto con el objetivo de tratar de compensar la incidencia que tendría la subida, en no solamente el combustible, sino las incidencias que tienen alimentos y otros componentes, pero en particular a este segmento de mayor vulnerabilidad en la sociedad. ¿Cuánto costaría eso? Si vemos en el cuadro, están los ingresos segmentados en 5 quintiles, y el primer quintil, que es el de ingreso más bajo, recibiría una compensación por familia de 441 bolivianos por el efecto del incremento en pasajes y anexos. El costo fiscal de eso sería alrededor de 311 millones de dólares anuales. Y descartamos los otros, ¿no? Pero de todas maneras los mostramos ahí. Si quisiéramos compensar a todo el mundo, es decir, hasta el quintil con ingresos más altos, eso nos costaría exactamente lo que hoy día es el costo de la subvención, que son 1.726 millones de dólares. Como les decía, lo que se plantea aquí es transferirle al quintil más bajo con un monto de 441 bolivianos por mes. Entonces, ¿cuál sería el efecto fiscal de el ahorro fiscal de esta medida? Les decía, las transferencias de yacimientos son 1.788 millones de dólares, es la subvención. Esta focalización en el quintil primero de más bajo ingreso serían 311 millones, entonces ahí habría un ahorro fiscal de 1.477 millones, aproximadamente 3.2 puntos del PIB, ¿no? Que podrían ser mitigados o reducidos en un periodo de 2 años. Pensamos que esta gradualidad es importante porque de otra manera, digamos, el efecto de inflación es realmente insostenible, ¿no? Y eso podría hacer inviable, más allá incluso de la complejidad que tiene esta medida, podría ser absolutamente inviable. En cuanto a racionalización de gastos en el gobierno central, lo que se plantea es una reducción de ministerios. En gran medida, los centrales, digamos, continúan. Ustedes vean del 1 al 9, el Ministerio de Relaciones Exteriores hasta el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, y el de Obras Públicas se mantienen. Lo que se fusionan son el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, que en gran medida refleja el modelo económico que se ha venido aplicando en los últimos 20 años, que posiblemente, más allá, digamos, de discusiones ideológicas, lo que está demostrando es ser insostenible. Eh, lo mismo pasa con los otros ministerios en el sentido de que serían fusionando, y viceministerios de estos serían fusionando a otras áreas, y se consolida esto en un ministerio, lo que queda se consolida en un Ministerio de Recursos Naturales y Desarrollo Económico Sostenible. Hay dos, en la propuesta, digamos, hay dos ministerios que desaparecen. Uno es el Ministerio de Justicia, que sería posiblemente un viceministerio dentro del Ministerio de la Presidencia,
y el Ministerio de Planificación del Desarrollo volvería a fusionarse al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Esto significaría un ahorro de cerca de 406 millones de dólares año. ¿Qué pasa con empresas públicas? En empresas públicas lo que estamos mostrando son todas las empresas que han mostrado déficit acumulado desde su creación. La definición de cuál es el mecanismo, la forma de solución de cada una de las empresas es específico a cada una de ellas. O sea, yo creo que es un error decir que todas se pueden resolver mediante mejor gestión o que todas deberían ser privatizadas. Creo que hay que ver caso por caso la relevancia, la necesidad y la posibilidad en la que estas empresas resuelven fallas del mercado. En el total, estas 15 empresas con déficit acumulados desde su creación representan una pérdida de 4.503 millones de bolivianos, que es un equivalente a 646 millones de dólares que podrían reducirse de revisar las transferencias que se hacen a este tipo de empresas. Luego, en entidades descentralizadas, lo que ha pasado, todos sabemos que estas han crecido de manera desmesurada. Una de ellas era la autoridad o la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, pero hay otra que estaba vinculada al tema de la reivindicación marítima, que ya ha sido eliminada recientemente, creo que hace unas cuantas semanas atrás. Pero he marcado en amarillo lo que es grande, ¿no? El Servicio de Desarrollo de Empresas Públicas Productivas se lleva alrededor de 3.000 millones de bolivianos y eso es en transferencias que le hacen a estas empresas para apoyar su funcionamiento. Pensamos que esto debería resolverse en el corto plazo y esas transferencias no deberían producirse a menos que esas empresas demuestren que pueden revertir su situación en el corto plazo. Hay 21 entidades descentralizadas que están con esa dificultad y le cuestan hoy día al Estado 540 millones de dólares. Entonces, tenemos el último componente que es la renta dignidad. En el caso de la renta dignidad, la pretensión es muy pequeña, pero como ustedes saben, todo suma cuando se trata de un problema fiscal grande. En este caso, lo que se busca es focalizar en las personas mayores de 60 años, pero solo en las que están en condición de pobreza e ingreso medio. Es decir, veámoslo por el otro lado. Del 100% de las personas que hoy día reciben, solamente estaríamos excluyendo al 4%. Ese 4% son personas mayores de 60 años con ingresos elevados. Eso significaría, al eliminar ese 4% de la estructura de mayor ingreso, estaríamos generando un ahorro fiscal de 162 millones de dólares anuales. Entonces, este cuadro sintetiza la consolidación fiscal. Lo que estamos viendo es, estamos partiendo con un déficit del 2023, del 10,90. El año pasado, el 2024, el déficit fiscal ha sido nuevamente 10%, así que en términos de magnitudes más o menos va por ahí. Por supuesto que no hay cifras fiscales para trabajar el año 2024, por eso hemos trabajado con las cifras del 2023. En el suma, entonces, lo que se logra es bajar de 10,9% de déficit fiscal a 3,7%, que es más razonable y estaría financiado fundamentalmente con recursos de balanza de pagos, de apoyo en balanza de pagos. En lo que es la política cambiaria, básicamente lo que se plantea es una transición hacia un régimen de cambio flexible y administrado en el sentido de que eventualmente el Banco Central podría participar, pero como un agente más, no sería el agente fundamental en el mercado cambiario. Este mercado cambiario sería distinto a lo que ha sido el Bolsín, porque el Bolsín básicamente era un mecanismo donde el Banco Central tenía un rol protagónico. En este caso, lo que se plantea es más bien migrar hacia un régimen más libre, con mayor flotación, donde el Banco Central inicialmente tendría la misión de reconstituir reservas, es decir, como un participante más en el mercado, saldría en la medida que tenga liquidez a comprar dólares para reconstituir reservas y esas intervenciones serían esterilizadas. Por el otro lado, estaría recogiendo esa liquidez con la emisión de títulos para poder contribuir de esa manera a la mitigación del efecto inflacionario que viene ya desde ahora, en el sentido de que el dinero que se ha expandido en la economía tiene efecto en el mediano y el largo plazo. Hay condiciones previas que hay que preparar, no es inmediata la puesta en marcha del tipo de cambio flexible. La primera condición es que hay que cerrar el sangrado, y eso básicamente se hace a través de un programa financiero. En el programa financiero se deberían establecer las metas anuales de reducción del déficit fiscal, y ese programa financiero sería el documento base para una eventual negociación con financiadores de balanza de pagos, que es el caso del Fondo Monetario, pero no es el único. También está el FLAR, que es el Fondo Latinoamericano de Reservas, tiene base en Colombia, que también sería una fuente de financiamiento para la mitigación de la crisis fiscal. Habría que eliminar el financiamiento mediante emisión monetaria, el Banco Central debería ser independiente nuevamente,
habría que establecer un ancla de tipo de cambio, más bien migrar del ancla de tipo de cambio hacia un ancla transitoria de base monetaria y luego tener una meta de inflación, ¿no? La transición de esto podría tomar, yo creo que alrededor de entre 8 y 12 meses. En ese tiempo hay que crear y optimizar en el Banco Central los mecanismos de captura de información en el mercado de divisas. Hay que aprobar una política de intervención del Banco Central en el mercado de divisas que sea absolutamente previsible. Todos los actores en el mercado de divisas sabrían en las condiciones y el momento con mayor probabilidad en el cual el Banco Central participaría en el mercado. Eh, Fundamental también es eliminar el impuesto a las transacciones financieras, tanto para operaciones en moneda nacional con mantenimiento de valor como en moneda extranjera, porque esto representa un costo de transacción. Entonces, si es que no se puede transar en el mercado cambiario debido a este costo, difícilmente se va a generar un mercado profundo, pero más complejo aún si es que hay este tipo de impuestos, difícilmente van a llegar recursos desde el exterior a través del mercado cambiario. Finalmente, hay que poner en marcha y en mejora las herramientas monetarias para regular el stock de dinero en la economía, y eso significa, lo vamos a ver más adelante en la parte financiera, liberar tasas de interés. Eh, Ese programa financiero, ¿qué significaría? Sería un programa inicial suscrito entre un banco central donde hay autonomía e independencia y un gobierno entrante, ¿no? Un gobierno que tenga la predisposición de tomar este tipo de medidas. Contempla la consolidación fiscal y el programa es una base de discusión de negociación con el financiador, entre ellos el Fondo Monetario, y los potenciales préstamos están en el cuadro, ¿no? Bolivia, como es parte del Fondo Monetario Internacional, como del Fondo Latinoamericano de Reservas, tiene acceso, tiene derecho a préstamos en función de su cuota de participación. En el caso del Fondo Monetario, en los primeros 12 meses podría conseguir 627 millones de dólares, después podría llegar a un límite de 1.881, y en el caso del FLAR, que es hasta 2 veces el capital pagado, se podría llegar a 731 millones de dólares. Entonces, fijándonos en las normas de política de estos financiadores, el total para balanza de pagos podría ser 2.612 millones. Ahí hay una nota que vale la pena comentar, y es el caso de la Argentina. La Argentina consiguió mucho más que su participación o sus cuotas, y como ustedes saben, los organismos financieros seguramente tienen mecanismos para rebasar los límites en la medida que los planes que les están presentando y las condiciones que se están planteando sean representativas de un escenario posible de obtener. Sabemos que en la Asamblea Legislativa hay créditos pendientes de aprobación. A la fecha de corte que se hizo el estudio había 1.228 millones de dólares. Entonces, en total, en el corto, digamos, en los primeros 12 meses, estamos pensando que se podría contar con 3.840 millones, en gran medida posibles de usar en el apoyo a balanza de pagos, y para poder usarse durante el periodo de esta consolidación fiscal inicial. ¿Cuáles son las fases? Ahí hay una línea de tiempo de cómo sería más o menos el mecanismo de apertura hacia un tipo de cambio flotante. Hay una primera parte donde está el programa financiero en marcha. El tipo de cambio se debe de evaluar. Lo fundamental es mover el tipo de cambio cercano al tipo de cambio paralelo, porque hoy día el único referente de la preferencia del mercado respecto al tipo de cambio es el mercado paralelo. Ahora es cierto que puede ser un poco por debajo del mercado paralelo debido a que el mercado paralelo se lo concibe como un mercado ilegal. Entonces hay costos de transacción, incluso de seguridad física cuando uno hace operaciones de cambio en la calle. Una vez que se pueda devaluar el tipo de cambio, podría estar un poco por debajo y la brecha estaría mostrando justamente esa disminución en el riesgo, ¿no? Y en los costos de transacción. Hay una cosa fundamental en cuanto al sistema financiero. Hay una necesidad de devolver a los ahorristas aproximadamente 1.800 millones de dólares. Se ha cortado. ¿Me escuchan? Rubén, se Hola, congeló tu imagen. ¿ahora me escuchan? No sé si seré yo. Sin problema. ¿Hay algún problema? Sí. Eres tú, Erika, el resto está perfecto. Perfecto. Está muy Ya, bien. ya. Por favor, Rubén. El mío es el problema. ¿Me escuchan? Sí, Y me sigue escuchan. nomás. Adelante, Ya. Rubén. Sí, Ya, 5 minutitos voy a más, ir por favor, avanzando Rubén. Ujú. en consideración al tiempo. En esa línea de tiempo, entonces, hay temas importantes como la devolución de ese dinero a los ahorristas en dólares, definir metas del stock de dinero en función de la base monetaria, eliminar el impuesto a la utilidad de las empresas adicional a los bancos, con la idea de que esos recursos vayan a fortalecer patrimonialmente a los bancos, no es para que vaya a distribuirse utilidades, sino para fortalecer patrimonio, que en definitiva es una barrera de protección a los ahorristas.
hay que levantar los cupos de techos de cartera y las tasas de interés, dejarlas libres. Hay que ser más activos con operaciones de mercado abierto, tener un presidente del Banco Central elegido conforme a la norma del Banco Central, que tiene que ser una terna propuesta por 2/3 de diputados, en fin. Entonces, en el momento 5 y 6 es cuando se produce la flotación del tipo de cambio nominal, y a partir de entonces lo que se consigue es que el tipo de cambio ya no sea un precio político como ha sido durante estos últimos años. Finalmente, ya voy acabando, entrando en lo que es el sistema financiero. Algunas cosas ya las he mencionado, les decía, hay que devolver los recursos que las entidades financieras dieron en garantía al Banco Central por créditos en moneda nacional. Esas divisas están alrededor de 1.800 millones de dólares en el fondo CPBIS 2 y otros. Esto es fundamental si es que se quiere recuperar la confianza del ahorrista y no necesariamente tienes que devolver los 1.800 millones de una sola vez, ¿no? Con un monto menor es que se puede ir jugando de forma tal de que se le devuelve a un segmento importante y en una medida que se recupera la confianza nuevamente, esas personas van a tener que depositar tasas de interés libre, sin impuestos, van a seguramente considerar volver a depositar los recursos en entidades financieras. Hay que eliminar las tasas de interés techo y cupos de cartera que están en el decreto 2055. Les hablé del impuesto a las utilidades adicionales en el sistema financiero y la idea es que esos recursos vayan a capitalizar el patrimonio de las entidades, que en definitiva es el resguardo de los ahorristas. El impuesto a la transacción financiera tiene que eliminarse, unificar el encaje legal en menos de 10%. Hoy día es imposible, digamos, no solamente porque no hay demanda de crédito, pero tampoco hay predisposición, posibilidad de ahorrar con un encaje elevado y distinto, digamos, entre moneda nacional y moneda extranjera. Finalmente, en particular para entidades microfinancieras, hay una propuesta de fideicomisos con cartera para acceder a liquidez, es algo así como titularización de cartera. ¿Y eso por qué? Porque ya en la fase, digamos, de recuperación es la microempresa, digamos, o los agentes económicos que tienen mayor flexibilidad y capacidad de adaptación son los que van a liderar la recuperación. Entonces, por eso que hay esa iniciativa de parte de la propuesta para poder acceder a liquidez mediante las entidades de microfinanciamiento. Algunos elementos que se han mencionado, ahí están las tasas de interés. La tasa de interés máxima ahorita para microcréditos es 11.5%. Ya han visto la inflación está alrededor del 15%, entonces lo que hoy día tiene el sistema financiero es una tasa de interés máxima negativa en términos reales. Si vemos lo que está pasando con pequeña, mediana y grande empresa, pensemos solo en el 6% en términos de empresa grande, también son tasas de interés activas negativas. Entonces, eso es insostenible, no existe posibilidad de que eso pueda mantenerse de forma tal de que sea viable en el tiempo. Las tasas pasivas deben subir, un mecanismo fundamental para preservar el ahorro. Hoy día las tasas pasivas, creo que en el siguiente cuadro lo muestro, no lo tengo. Las tasas pasivas están alrededor del 3,5-4%, con una inflación de 15%, estamos hablando de tasas negativas que sin duda van a significar el riesgo de retiro de recursos del sistema financiero y la desintermediación. Ese es un problema grave, ¿no? En los años 80, después de la hiperinflación, el total de la cartera de préstamos del sistema financiero en Bolivia no ha alcanzado los 50 millones de dólares, ¿no? Y eso ha sucedido porque es imposible en un escenario de inflación alta ahorrar en términos reales con rendimientos positivos, y si no hay ahorro tampoco hay crédito. La segunda medida que estaba ya mencionada antes es eliminar los cupos de cartera. Los cupos de cartera lo que han hecho es dirigir el crédito por el lado de la oferta, incidir en la decisión de política crediticia. Y a raíz de eso lo que ha pasado, entre otras cosas, es la subida del amor. Vean ustedes en la cartera reprogramada, la línea naranja, que es la cartera reprogramada o reestructurada, que hoy día ya está vencida o está en ejecución, ¿no? Ha venido subiendo, ahí tenemos alrededor del 13% de deterioro en esa cartera, y eso realmente es un valor muy preocupante. En relación al encaje legal, es lo que hoy día se tiene, una diferencial de 5.5 en moneda nacional, y en moneda extranjera está alrededor del 10, varía un poco, digamos, cuando son los encajes en títulos, pero en general la idea es que esto se unifique y se vaya a igualar parte, digamos, como la necesidad para desarrollar el mercado cambiario, pero también para poder incidir gradualmente en la captura de depósitos en moneda extranjera, que al final del día eso va a ayudar, una vez unificado el tipo de cambio, va a ayudar a que la moneda extranjera vuelva a aparecer, y también va a ayudar para que el Banco Central gradualmente a lo largo del tiempo pueda reconstituir reservas. Cuando pensamos en un tipo de cambio flotante, lo importante e interesante es que el Banco Central tiene un requerimiento de reservas menor al que tendría
si es que fuera un régimen cambiario distinto. Por ejemplo, en un tipo de cambio fijo, tiene que tener todas las reservas necesarias para mantener ese tipo de cambio en un nivel fijo. Siendo que lo que planteamos es más bien variable o flotante, el Banco Central tendría menos necesidad de tener reservas, porque no sería el actor central en la provisión de reservas en la economía. Y en cuanto al impuesto a las utilidades, lo que se lograría es cerca de 73 millones anuales que sumarían al patrimonio de las entidades financieras. Esto sería a cambio de que esto no vaya a distribución de utilidades, esto permite el crecimiento del patrimonio y ese patrimonio al final del día ayude a estabilizar la credibilidad en el sistema financiero y fortalecer las barreras de protección a los ahorristas. Ahí me quedo con eso, lo que les he mostrado, voy a dejar de compartir. Les he mostrado básicamente una parte del estudio que, como bien decía Erika, es mucho más extenso. Tiene la parte social, la parte de sostenibilidad ambiental y la parte de uso de gobernabilidad política, que por supuesto no es un área donde yo tengo mucho expertise, por eso no la comento. Muchas gracias, Erika.